El día de hoy aprenderás a pintar este paisaje. Te voy a guiar paso a paso para que sepas cómo empezar un paisaje y te daré los trucos para que lo logres rápido y fácilmente. Te dejo los materiales al final y ya vamos a empezar. Empezamos poniendo la pintura acrílica en la paleta. Este es el tono azul ultramar. Ponemos una cantidad pequeña, ya que la pintura es pequeña. A este le voy a agregar 3 gotitas de retardador para pintura acrílica. Este es importante para poder mezclar tu pintura y que no se seque tan rápido. 3 gotitas. Lo mezclamos con la espátula. Ahora voy a poner rosa alizarina y le voy a agregar 2 gotitas de retardador. Lo mezclo y con lo que me queda en la espátula lo pongo en la paleta y tomo una pequeña cantidad de azul y lo mezclo para crear un color violeta. Agregamos pintura blanco de titanio y le ponemos el retardador 3 gotitas. Con lo que me queda en la espátula se lo pongo al tono que ya tenemos, color violeta. Vamos a hacer unos tonos para el cielo. Ahora tomamos un poquito del rosa alizarina y se lo voy a poner al color violeta para que me quede un poco más rosa. Tomo una cantidad más grande de rosa alizarina y una cantidad muy pequeña de azul ultramar. Lo mezclo muy bien con mi espátula. Tomo esta cantidad de blanco y vamos a hacer un tono un poquito más claro de violeta. Ahora vamos a poner esta cantidad de blanco en la paleta y agregar un poco del tono que ya tenemos. Queremos un tono muy clarito. Vamos a ponerle un poco de rosa alizarina para hacerlo un poco más rosa. Ahora sí vamos a empezar a pintar nuestro cielo. Siempre que pintemos un paisaje, vamos a empezar pintando lo más lejano que vemos hacia lo más cercano. En este caso, lo más lejano es el cielo. Queremos pintar un bello atardecer. Vamos a ir poniendo primero el tono más oscuro que vemos en el cielo, que es este violeta oscuro. Quiero llenar los espacios que veo en donde están estas nubes tan oscuras, color violeta. Con mi pincel mediano voy colocando este color. Ahora tomo un poco del violeta, un poco azul que tengo, y lo voy colocando en las nubes. Fíjate cómo lo voy poniendo en la parte de abajo, ya que estas nubes están un poco nubladas. Cuando llego al tono violeta que ya tenía, lo mezclo. Voy poniendo un poco de este tono arriba del que ya tenía. Hice este dibujo muy simple para guiarme. Si quieres que suba el tutorial de cómo hacer este dibujo, pónmelo en los comentarios. Vamos a limpiar el pincel y lo secamos muy bien. Tomamos el tono violeta y lo vamos poniendo en este espacio. Estamos creando un cielo de atardecer. Poco a poco voy creando estas nubes,
estas nubes que asemejan un atardecer. El atardecer va hacia los violetas y creo nubes fácilmente con mi pincel, simplemente con toquecitos. Voy poniendo la pintura con toquecitos. Utilizo este pincel mediano, aún así que la pintura es muy pequeña, ya que queremos llenar rápidamente nuestro cielo. Voy mezclando la pintura oscura con la clara, en donde veo que quiero lograr más nubes. Las nubes en este caso van a ser oscuras. Pongo más nubes oscuras con este tono violeta. Ahora vamos a agregar este color rojo de cadmio claro. Y le ponemos también el retardador 2 gotitas. Agrego amarillo medio. Y le voy a poner 2 gotitas. Ya tengo aquí un poco de retardador. Con el amarillo que me queda en la espátula, lo pongo en la paleta. Voy a agregar un poco más. Y el rojo de cadmio. Quiero hacer un color naranja para mi atardecer. Tomo el rojo de cadmio y solo un poco del amarillo. Este lo mezclo con el rojo y ahora voy a poner una buena cantidad de blanco en el rojo para crear un color rosa. Tomo un poco de blanco y se lo pongo a mi color anaranjado. Ahora voy a tomar un poco del rojo y lo voy a combinar con una pequeña parte del rosa que ya tenía. Y tomo un poco de amarillo y también lo combino. Vamos a poner un poco de amarillo en la parte de arriba y con un poquito de blanco para crear un amarillo muy claro. Tomo un poco de blanco y lo pongo en mi amarillo. Queremos un tono muy claro. Vamos ahora a pintar en donde se está metiendo el sol. Ponemos estos tonos anaranjados alrededor del color violeta y nos vamos hacia abajo, creando esta luz. Tomamos este color más oscuro y lo voy poniendo entre las nubes. Aquí es donde se está metiendo el sol en nuestro atardecer. Por eso dejé estos espacios para ir colocando estas entradas de luz entre las nubes. Creo unas nubes alargadas, simplemente pasando mi pincel. Ahora con este tono más rosa voy a ir hasta donde están mis montañas.
Poniendo un poco de agua, hago más claro este tono, ya que el lienzo es blanco. Y voy a ir rellenando los espacios que me quedan. Cuido no pintar mis montañas, ya que el acrílico es muy transparente y a veces es un poco difícil tapar ese color que ya puse. Vamos a ir poniendo este mismo rosa en la parte de abajo. Tomo un poco del amarillo y aquí es donde viene la luz. Aquí es donde está el sol metiéndose. Vamos a hacer nubes alargadas, simplemente con mi pincel. Pongo las nubes en dirección horizontal. Tomo un poco del blanco, ya que quiero más claridad en este espacio. Aquí es donde se está metiendo el sol. Vamos a dibujar, vamos a pintar este bello sol metiéndose. A poner un poco de luz del sol que ya está por meterse entre las montañas. Mezclo un poco del blanco con el amarillo y voy a ir poniendo estas entradas de luz. Ahora quiero un tono rosa muy clarito y lo voy poniendo en donde el sol aún está saliendo entre las nubes. Tomo un poco del amarillo y lo mezclo con el naranja para hacer un naranja claro y crear estas nubes alargadas simplemente con toquecitos del pincel, sin tocar mis montañas. Voy poniendo el color alrededor de las montañas para crear un poco más de contraste y un poco más de nubes oscuras. Pongo este color más oscuro. Mezclo el rosa alizarina con un poco de blanco. Vamos a ponerle más blanco. Quiero un tono rosa, ya que al acercarse estas nubes violetas al sol, se empiezan a hacer rosas. Dejo mis montañas y voy poniendo este tono acercándome hacia el naranja. Uso un poco del violeta y lo mezclo con el rosa para crear estos pequeños detalles de nubes violetas que se van convirtiendo en rosa. Simplemente con toques pequeños, toques suaves, voy poniendo este violeta. Tomo un poco del tono más oscuro y creo estos pequeños detalles con el pincel pequeño en la parte de abajo de mis nubes. Tomo un poco del azul ultramar y le agregamos blanco. Vamos a poner el rojo primario en la paleta y le agregamos el retardador, 2 gotitas. Tomo esta cantidad y se la pongo al azul que ya teníamos. Le faltó un poco de rojo, así que se lo ponemos.
al violeta que ya tenía le pongo un poco de la mezcla azul y un poco de blanco. Me parece que le falta hacer un poco más violeta este color. Agreguémosle más rojo. Le pongo un poco de blanco al azul y ahora sí vamos a empezar a pintar las montañas. Utilizo este pincel pequeño ya que el cuadro es muy pequeño. Voy pintando las montañas con este tono azul y voy dejando estos espacios en blanco en donde van a existir pinos que se ven a lo lejos. Simplemente dejo una especie de picos y voy pintando toda la parte de abajo de mis montañas en este tono azul. Al atardecer, este es el tono que se ve. Poco a poco y sin necesidad de detalle, voy pintando lo que veo más lejano hacia lo más cercano. Lo que tenemos al fondo son estas montañas y voy dejando los espacios en donde pintaré los pinos que están un poco más cercanos. Pinto toda la base de mis montañas con este azul. Recuerdo que no necesita ser perfecto. Y disfruto de mi pintura, que es lo más importante. Disfrutar cada pincelada. Vamos a poner este tono más oscuro en nuestra montaña. Vamos a ir pintando nuestra montaña y con un poco de agua hacemos que el tono quede un poco más claro. Mis montañas tienen un poquito de nieve, así que vamos a dejar los espacios en blanco. Esos espacios ya no necesitamos pintarlos si no queremos. En acrílico es muy importante que las partes que quieras más claras, color blanco, no las pintes, ya que después es muy difícil poner el blanco y que cubra el color que ya pusiste, ya que el acrílico es muy transparente. Te recomiendo siempre dejar los espacios que quieras blancos sin pintar. Voy a ponerle un poco de agua a este tono más oscuro para ir creando volumen en mis montañas. Simplemente con este pincel pequeño voy llenando los espacios. Y dejo algunos espacios sin pintar, que serán la nieve que tienen mis montañas. Fíjate cómo la nieve no es perfecta, simplemente son espacios en blanco. Si este contenido te gusta, puedes suscribirte. Quito algunos, dejo algunos y voy poniendo en donde yo creo
que se ven mejor esta nieve que cayó en las montañas. Quiero crear unas montañas nevadas. Aquí voy a tener un pinito, así que lo dejo este espacio sin pintarlo. Vamos pintando la montaña que tenemos a lo lejos, siempre del fondo, siempre de lo más lejano a lo más cercano. Existirá un pino. Limpié mi paleta y ahora voy a poner azul ultramar. Una cantidad pequeña, ya que no queremos desperdiciar. Le ponemos 3 gotitas de retardador. Voy a agregar el rojo primario y le voy a poner 2 gotitas de retardador. Voy a poner el blanco de titanio, igual con 2 gotitas de retardador. Más o menos esta cantidad de blanco usaré, y con un poquitito de azul ultramar. Quiero un tono violeta muy clarito. Le ponemos un poco de este rojo. Tomo un poco del azul ultramar y lo mezclo con una parte de lo que ya había mezclado. Le agrego un poquito de rojo, simplemente para hacerlo un poco más violeta. Pongámosle un poquito más. Le agrego un poquito más de azul. Y ahora sí más rojo. Quiero un violeta para poner en mis montañas. Vamos a ir llenando las montañas con este tono y con un poquito de agua hago que sea un poco más claro. Ahora lo que voy a hacer, voy a ponerle un poco de agua y voy a ir pegando mi pincel a la paleta hasta lograr que mi pincel esté así de plano, porque quiero hacer pequeñas líneas con mi pincel. Quiero ir llenando toda mi montaña con pequeñas líneas. Con la puntita del pincel voy a ir creando estos picos en mis montañas. Para hacer esto, simplemente aplana el pincel contra la paleta y se creará esta punta delgada. Ponemos un poco más de blanco y solo un poquito de rojo para hacer un color violeta. Vamos a ponerle más blanco y este tono lo vamos a usar para las partes más claras de nuestra montaña. Estas partes son donde llega un poco más el sol. Se van acercando más a la parte en donde está metiéndose el sol. Unas cuantas líneas delgadas con mi pincel pequeño. Hago estos ligeros detalles en mis montañas. Ahora tomo el pincel mediano y vamos a ponerle este tono más azul. Y con la punta del pincel voy a ir creando estos pequeños detalles en mi montaña. Algunas piedras, algunos tonos más oscuros. Y con más agua hago el tono mucho más clarito.
Esta montaña es la que está más cerca del sol, así que la quiero muy clarita. Y simplemente para hacer más claro un tono, le agregamos un poco más de agua y ya que el lienzo es blanco, tenemos un tono muy claro, ya que el acrílico se vuelve muy transparente. Tomo un poco del tono oscuro y con mi pincel pequeño pongo unas cuantas líneas para detallar mi montaña. Las líneas no tienen que ser perfectas, simplemente las voy poniendo en donde las creo necesarias. Tomamos un poco de azul con un puntito de rojo y creamos este tono violeta. Y con el pincel más chiquito vamos a agregar estos pequeños detalles. Ya son los últimos detalles de nuestra montaña. Vamos a ir poniendo estas pequeñas líneas, unas líneas que van a crear el detalle de la montaña. Remarcamos algunas partes para crear profundidad. Y con un poco de agua vamos a hacer un tono más clarito para poner sobre el tono azul que ya tenemos. Esto lo que hace es que crea uniformidad en todo el color, hace que la montaña se vea más uniforme, toda color violeta. Ahora vamos a poner amarillo claro en la paleta y con un poco de blanco vamos a mezclarlo. Quiero un tono amarillo casi blanco porque voy a poner este reflejo que es tan importante. Aquí es donde está reflejándose el sol en la montaña. Vamos a poner rosa alizarina con el retardador para pintura acrílica. Le agregué 3 gotitas. Y con el pincel más pequeño, simplemente sin mezclarlo, vamos a agarrar ese mismo tono, rosa alizarina, y vamos a ponerlo en esta área. Quiero crear un bello reflejo de las nubes en la nieve de las montañas. Tomo azul ultramar y un poquito de amarillo claro y lo mezclo para crear un verde. Vamos a empezar a hacer los tonos de los pinos. Pongo sombra tostada en la paleta y le agrego 2 gotitas de retardador. Con lo que me queda en la espátula se lo pongo al tono verde para oscurecerlo. Vamos a poner un poco de azul ultramar. Quiero un poco más cantidad. Y vamos a agregar más amarillo claro a la paleta. Pongo esta cantidad al azul ultramar y le agrego sombra tostada, muy poca sombra tostada. Ahora con el pincel pequeño voy a empezar a hacer mis pinos. Fíjate lo fácil que es. Simplemente voy poniendo líneas horizontales y líneas verticales. Esta línea tiene que ser muy delgadita para crear este pino que está viviendo en el fondo de nuestro paisaje. Son pinos que se ven muy lejanos y simplemente con líneas horizontales voy creando las hojas de mi pino. No tiene que tener detalle, son solo líneas horizontales y líneas verticales. Voy poniendo estas líneas horizontales para crear un pino muy alto a lo lejos en mi paisaje.
Suscríbete para más contenido como este. Este tono oscuro va creando fácilmente un gran pino en la lejanía. Ahora con menos detalle, con líneas verticales, voy poniendo pinitos que viven muy lejos, cerca de las montañas. Fíjate cómo nada más pongo líneas verticales con mi pincel pequeño y unas cuantas horizontales para dar un poco más de detalle. De esta manera vamos a ir creando pinos que viven muy cerca de las montañas. Anteriormente dejamos estos espacios para crear nuestros pinos. Y te fijas cómo no tiene que ser perfecto. Los espacios no tenían que ser perfectos. Simplemente vamos a ir colocando los pinos, dejando algunos espacios en blanco. Tomo un poco de sombra tostada y el verde que ya teníamos. Quiero este tono verde muy oscuro para estos pinos que están muy lejos. Vamos a ponerle un poco de este tono rápidamente al pino ya grande que ya teníamos. Líneas verticales y algunas horizontales. De esta manera vamos pintando nuestros pinos, los pinos que se ven a lo lejos, muy lejos, por eso tienen este tono tan oscuro. Simplemente son líneas verticales y algunas horizontales. Estos pinos no necesitan tener detalle, fácilmente van a ir apareciendo con las líneas verticales y horizontales que vamos poniendo. Vamos llenando todo el espacio que dejamos anteriormente con estos pinos que viven muy cerca de nuestras montañas, con líneas horizontales y líneas verticales. Le pongo un poco de agua a mi pintura para hacerla más delgada y que me queden líneas muy delgaditas. Esto creará el efecto de pinos muy pequeños a lo lejos. Yo voy decidiendo dónde viven estos pinos, dónde quiero que se encuentren cada uno de mis pinos en la lejanía. Aquí tenemos uno un poco más grande y hago una línea vertical y muchas horizontales para crear un pino mediano y algunos pinos más chicos. Ahora del lado derecho tengo un pino muy grande y este pino está un poco más cerca que nuestros pinos que ya pusimos. Así que vamos a usar el pincel más pequeño para pintar en este pino más detalle. Fíjate cómo voy a pintar una línea vertical muy delgada con esta pintura que tiene un poco de agua y va a fluir fácilmente poniéndole un poco de agua a la pintura para adelgazarla. Hago una línea muy delgadita sobre mis nubes y este pino se ve justo frente a mi atardecer. Tengo este pino viviendo frente a mi atardecer
Y con estas líneas horizontales le pinto unas pequeñas ramitas que se ven con el reflejo del sol detrás. Ahora sí vamos a poner un poquito más de detalle, pintando unas cuantas líneas horizontales más inclinadas. Y ya que el pincel tiene agua, puedo lograr pequeños detalles en este pino que se ve más cercano a nosotros. Con el pincel pequeño voy a ir llenando todo el área que quiero que tenga este tono oscuro. Este tono oscuro es el que se ve más lejos, por eso se ve tan oscuro. Poco a poco voy poniendo algunos pinos y dejando los espacios en donde voy a poner este color verde. Vamos a poner amarillo y un poquito del verde que ya teníamos para crear un tono más clarito. Vamos a poner un poco más de amarillo y mezclarlo con un poco de este verde que ya tenemos en la paleta. Ponemos un poco más de amarillo y hacemos un tono más clarito. En donde tenemos los espacios blancos que ya dejamos entre nuestros pinos, vamos a ir poniendo este tono. Es un tono oscuro, pero no tan oscuro como el que ya habíamos puesto. Esto lo que hará es que va a crear detalle, va a crear profundidad y va a crear hojas, pinos, árboles, todo muy fácilmente, simplemente llenándolo rápidamente con nuestro pincel pequeño. Fíjate cómo no tienes que hacer detalle. Fácilmente van a ir apareciendo los árboles, van a ir apareciendo el follaje y van a ir apareciendo todas las plantas que viven en este paisaje, dejando espacios para rellenar después con otros tonos. Todos los espacios que dejamos anteriormente, vamos a ir llenándolos con este verde, un verde un poco más claro. En donde tenemos nuestro pino más grande, también dejamos unos espacios en blanco que irán creando árboles, plantas, follaje que vive dentro de nuestro paisaje. Creamos un poco de detalle con este verde. Algunas plantas que van llegando hasta la parte en donde irá el agua, en donde irá el río de nuestro paisaje. Nos vamos acercando desde la parte de arriba hasta donde está nuestro río, con pequeños toquecitos con este pincel pequeño. Vamos a ir creando plantitas que no son perfectas, plantitas que simplemente podemos lograr con nuestro pincel pequeño y con pequeños toquecitos. Líneas horizontales y líneas verticales. Estas líneas verticales crearán una especie de pasto que tenemos casi llegando a nuestro río. Utilizando esta mezcla de verdes, voy creando el pasto que sale justo en la orilla del río, con líneas delgadas, pero simplemente son líneas
pongo amarillo claro y un poco del verde oscuro que ya tenía. Quiero más de este tono verde para crear el pasto. Tenemos diferentes tonos de verde para ir creando toda la naturaleza que vive en nuestro paisaje. Poco a poco voy poniendo estos contrastes de verde más oscuro y lo llevo hasta la orilla del río. Con un poco de agua logro hacer mi pintura más delgada para crear estos detalles. Creo líneas justo en la orilla del río para crear el contraste de nuestra naturaleza. Estas líneas crearán más detalle en nuestro paisaje. Este tono muy oscuro lo utilizo para todo alrededor de la orilla del río. Fíjate cómo voy a ir creando volumen con este color. Toda la orilla del río es de este verde muy oscuro. Limpio muy bien mi pincel y tomo este tono que ya no es tan oscuro y relleno las partes blancas que fui dejando. Esto logrará detalle, pero lo lograremos muy rápidamente sin tener que hacer hoja por hoja. Voy llenando las partes que dejé para poner otro tono y que cree detalles, que cree plantas que existen en nuestro paisaje, que voy poniendo rápidamente, simplemente con toquecitos. Fíjate cómo las voy poniendo. Vamos a poner un poco de agua a la pintura para que se haga más transparente, o sea, más clara. Y esto logre volúmenes y naturaleza. Tomo un poquito del amarillo claro y un poquito de rojo primario. Quiero nada más una cantidad muy chiquita de naranja y vamos a ponerle en esta área en donde se refleja el sol, solo el poco sol que ya nos queda de nuestro atardecer en las plantas. Ahora con un poco de verde relleno el espacio en donde está este sol. Solo son unos toques del sol que ya se fue en nuestro atardecer. Voy a usar mucho amarillo y lo voy a mezclar con el rojo primario. Vamos a ponerle retardador que no le habíamos puesto a nuestra mezcla. Tomamos más amarillo, el amarillo que nos queda. Con nuestro pincel pequeño vamos a empezar a pintar nuestro río. A la orilla del río se está reflejando el sol. El sol de nuestro atardecer es el mismo color naranja que ya teníamos en nuestro cielo. Con líneas horizontales vamos a ir poniendo un poco de este naranja. Las líneas horizontales van a crear estas pequeñas olas que tiene el río. Ponemos líneas horizontales con el amarillo
en esta parte del río. Recuerda cómo no tiene que ser perfecto, simplemente poco a poco vamos a ir llenando toda la pintura. A la orilla del río se ven estos reflejos del cielo, con líneas horizontales voy poniendo mi pintura naranja que refleja las nubes que tengo en la parte de arriba. Mira cómo el río lleva estas pequeñas olas y las logramos con líneas horizontales que no tienen que ser perfectas. Disfruta tu pintura y ve poniendo las líneas. Líneas que crean olas en este río que tenemos en nuestro paisaje. Al poner estas líneas una tras otra, creamos el efecto de olas en nuestro pequeño río. Tomamos un poco de rosa alizarina y un poco de naranja que ya teníamos. Tomo una buena cantidad de blanco y quiero crear un rosa anaranjado. Este rosa va a ir creando las partes más claras de nuestro río, de nuestro lago. Con el pincel voy llenando estos espacios sin tener que detallar, simplemente voy poniendo el tono. Ahora con este tono naranja y un poco de rosa alizarina, agregamos blanco y tengo este tono rosa anaranjado. Voy a ir creando mi lago, todos los reflejos que tengo de mi cielo. Voy llenando todas las partes que quiero que sean claras en mi lago. Rápidamente y fácilmente voy poniendo este tono alrededor de las partes que quiero claras. Le pongo un poco de color anaranjado para hacer un tono un poco más oscuro. Y continúo las líneas que crean estas pequeñas olitas en mi lago. Pongo azul ultramar en la paleta y con un poco de blanco agregamos más blanco. Y ahora pongo una gran cantidad de blanco y le agrego solo un poco del azul que ya teníamos. Vamos a ponerle rosa alizarina y vamos a crear este tono violeta con un poco más de rosa alizarina. Un tono violeta muy bello que va a crear los reflejos de las nubes de nuestro cielo en el lago. Simplemente ponemos líneas horizontales con nuestro pincel pequeño y vamos llenando las partes en donde queremos los reflejos más oscuros en nuestro lago. Líneas horizontales creando reflejos, creando estas olas en el lago.
Disfrutamos nuestra pintura, creando líneas, creando este lago, este bello lago. Con un poco de azul, creo este tono más oscuro. Este tono lo usaré para crear los reflejos en el agua de nuestros pinos, los reflejos de la naturaleza sobre el lago. Este azul oscuro lo voy poniendo pegado a la orilla para crear los reflejos de la naturaleza en el lago. Disfruto de mi pintura. Voy pintando mi lago. Vamos a poner unas cuantas líneas horizontales con un poco de agua para crear los efectos de las pequeñas olas que viven en este lago. Aquí tenemos los reflejos de nuestro gran pino y unas cuantas nubes que se reflejan en el lago. Fácilmente voy poniendo líneas horizontales que crean pequeñas olas en el lago. Tomo un poco del rosa glicerina y creo un violeta un poco más oscuro. Con un poco de agua voy a ir creando pequeñas olas. Un poco más de detalle. Un poco más de reflejos en el lago. Y con el azul oscuro y un poco de agua me voy acercando y le pongo un poco al color violeta que ya teníamos para llenar toda el área en donde se reflejan mis pinos, estos pinos que tenemos en la naturaleza. Tomamos un poco de azul ultramar, un poco de amarillo claro, pongamos un poco más de amarillo claro, voy a poner un poco más de sombra tostada en la paleta, ya que mi color ya está seco. Ya casi terminamos. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Y quiero oscurecer un poco este tono verde azuloso. Con esto vamos a hacer pequeñas líneas verticales. Estas líneas crearán los pequeños reflejos de la naturaleza que tenemos. Algunas líneas verticales sobre las olas del lago. Estos van a ser los detalles finales que crearán el reflejo de los pinos que tenemos en la lejanía sobre el lago. Simplemente con líneas horizontales sobre las olas vamos creando este reflejo de los pinos.
Del lado derecho también tenemos estos pinos reflejándose en el lago. Vamos a poner líneas horizontales con este tono más oscuro en el agua. Estos son los reflejos de la naturaleza sobre el lago. Disfrutando mi pintura, voy poniendo estas líneas, estos últimos detalles. Ya casi terminamos nuestro bello paisaje. Fíjate cómo creo estas líneas para reflejar este pino tan grande que tenemos a la lejanía. Y con unas cuantas líneas verticales creo un poquito más de detalle de toda la naturaleza que tenemos en nuestro paisaje. Para crear detalle más pequeño, le pongo un poco de agua a mi pintura. Y voy poniendo las últimas pinceladas, los últimos detalles de la pintura. Marco la línea en donde se encuentra la naturaleza con el lago, la orilla del lago. Voy a marcar toda la línea, la orilla de nuestro lago. Unas cuantas olas más con este tono más oscuro. Y así terminamos nuestro paisaje y logramos este bello atardecer. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Bye. Los materiales son pintura acrílica blanco de titanio, pintura acrílica rojo de cadmio claro, pintura rosa alizarina, azul ultramar, amarillo medio, amarillo claro, rojo primario, retardador para pintura acrílica, un pincel mediano cuadrado, un pincel chico cuadrado, un pincel chico de punta, una paleta para pintura acrílica, una base para pintura acrílica, una espátula, un bote con agua para limpiar tus pinceles y otro bote con agua para ponerle agua a tu pintura, papel de cocina.